Que nuestro bondadoso Dios continúe derramando abundantes bendiciones sobre su vida. Es el deseo sincero del pastor Héctor Castro, quien les habla y comparte hoy un nuevo devocional. Venimos hablando de formar una cadena fuerte que nos sirva de sustento, que nos sostenga, que nos ayude a mantenernos firmes en estos momentos críticos que atravesamos como sociedad humana. Ya hablamos de fe, de paciencia, de paz y de actitud entusiasta, actitud positiva, actitud gozosa ante las circunstancias difíciles. Hoy agregaremos un eslabón más. Hoy hablaremos del eslabón solidaridad, el eslabón cooperación, ayuda a aquel que necesita. Quiero leer inicialmente lo que dice Hechos 11, 27 al 30. Hechos 11, 27 al 30 dice: En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Encontramos aquí una historia. La iglesia está en Antioquía de Siria. Ahí está Pablo, está Bernabé como líderes. El versículo 26 dice que por primera vez se les llamó cristianos allí en esa ciudad porque hablaban de Cristo, porque vivían como Cristo y le llamaron cristianos. Luego narra la historia como un profeta viene y anuncia que viene una tremenda hambre, que viene una tremenda calamidad. Inmediatamente los cristianos respondieron y dijeron: bueno, hay que levantar una colecta, una ofrenda para ayudar a la gente en necesidad. Cada quien dio conforme a lo que tenía y le entregaron a Pablo y Bernabé esa colecta para llevarla a la gente necesitada. Eso se llama solidaridad, espíritu de cooperación, espíritu de solidaridad con el necesitado. En ese mismo contexto, Pablo un día llegó a la iglesia de Corinto, y más bien le escribió a la iglesia de Corinto, animándoles para que también ellos colaboraran, porque había mucha necesidad y era necesaria la solidaridad para cubrir la necesidad de aquellos hermanos de Jerusalén. Y le escribió a la iglesia de Corinto y para motivarles les contó de una iglesia modelo, les contó de una iglesia ejemplar. En 2 Corintios 8, 1 al 5, Pablo habla de esa iglesia. Leo 2 Corintios 8, 1 al 5, que dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Como digo, Pablo está motivando a la iglesia de Corinto para que colabore. Y como una forma de motivarles, les dice: yo conozco una iglesia ejemplar. Estoy hablando de las iglesias de Macedonia. Macedonia estaba ubicada en la parte norte de Grecia. Era una zona amplia y en esa zona estaba la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, ahí estaba la ciudad de Berea. Todas esas iglesias estaban en la región de Macedonia. Y dice Pablo, esa es una iglesia modelo de solidaridad. Y nos va a decir Pablo aquí algunos principios que podemos aprender de esta lectura bíblica. 1.
tenemos que ser receptores de la bendición divina para poder colaborar. Es decir, no podemos dar lo que no tenemos. Dice el versículo 1, dice Pablo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ellos recibieron la gracia de Dios y como receptores de la gracia, ahora la transmiten, ahora la comparten. ¿Usted ya recibió la gracia de Dios? ¿Ya es Cristo su Salvador? Solo entonces podrá colaborar con otros. Luego nos va a decir el apóstol Pablo en segundo lugar que las circunstancias adversas no son obstáculos para no colaborar con otros. Esta gente, dice el versículo 2, tenían dos obstáculos tremendos. Estaban en grande prueba de tribulación y estaban en profunda pobreza. Normalmente cuando la gente se convertía al Señor, había mucha persecución, había mucha oposición. Y esta gente estaban en grande prueba de tribulación, un sufrimiento extremo. Y había profunda pobreza. Pero mire que dice Pablo que ellos no usaron eso como excusa o como pretexto para no ayudar, sino que a pesar de las circunstancias difíciles, ellos dijeron presente a la hora de colaborar. También dice Pablo que es indispensable tener cualidades orientadas a la solidaridad. Esta iglesia de Macedonia son ejemplos y por lo menos va a mencionar algunas cualidades que tenían. Primero, tenían mucho gozo. Dice Pablo, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Era una iglesia rebosante en gozo. Manifestaban el gozo, la alegría del Señor. ¿Qué tal es su vida? ¿Vive con gozo o vive sumido en tristeza y depresión? Pero también dice que tenían una segunda cualidad, abundaron en riquezas de su generosidad. Sí, era una gente generosa, una gente espontánea, sino que se daban, y dice el versículo 3 que con agrado, dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Era una gente que actuaba con espontaneidad. Pablo no tuvo que presionarlos. Pablo no tuvo que retorcerles el brazo para dar, sino que de forma muy espontánea, muy voluntaria, ellos se dieron para colaborar con esta causa. Dios nos llama a ser solidarios. En estos momentos críticos hay mucha gente en necesidad. Usted me dirá, pero todos estamos iguales, todos estamos en el mismo barco. Es cierto, todos estamos en crisis, pero hay de crisis a crisis. Hay gente que no tiene un bocado de pan para llevar a su boca. Ve a sus hijos sufrir porque no tienen nada que darles. Podemos ser solidarios con esa gente que necesita. Dice el versículo 3 que también esta gente tenía un espíritu de sacrificio. Dice, porque han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Dieron lo único que tenían, dieron más allá de lo que tenían. Un espíritu de sacrificio, un espíritu de verdad sacrificial para compartir de lo que tenían. ¿Qué cualidades de gente que tenemos que imitar para poder seguir ese ejemplo? Dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Sí, no podemos dar lo que no tenemos, como dije. Y tenemos que entregarnos completamente al Señor. Si nuestra vida está rendida en consagración, si nuestra vida está entregada completamente a Jesús, con gran facilidad nos desprenderemos de lo material para compartirlo con otros. ¿Ya rindió su vida usted al Señor? ¿Su vida está entregada en consagración a Jesús? Si no lo está, será muy difícil colaborar. Pero si se ha entregado a Él, entonces, como esta gente de Macedonia, usted colaborará también. Pablo también nos menciona el ejemplo de Jesucristo. En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Sí, nos pone el ejemplo de Jesús, que viviendo en su trono de gloria, renunció a ese trono, renunció a esa posición gloriosa y vino a este mundo a buscarnos para dar su vida por la salvación nuestra. Jesucristo es el ejemplo perfecto. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo es el ejemplo perfecto. Si usted no ha recibido ese Jesús, Él lo dio todo por usted. Él dio su vida y Él también es un ejemplo para dar generosamente, espontáneamente, para ayudar a otros. También en Hechos 20:35, el apóstol Pablo agrega un elemento más. Dice Hechos 20:35 que es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Sí, es cierto, todos estamos en crisis, pero hay mayor bendición en compartir lo que tenemos que en recibir. Cuando recibimos somos bendecidos, pero hay mayor bendición, dice Pablo, cuando compartimos. En Proverbios 19:17 dice que a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho lo volverá a recibir. Solidaridad, cooperación, es el eslabón que debemos agregar a nuestra cadena. Ir a la gente, llevarle una sonrisa, orar por ellos, hablar de la palabra de Dios, todo eso está bien, pero también es importante colaborar. Es importante darles un trozo de pan, darles algo para que mitiguen la necesidad profunda que están viviendo. En nombre del Señor, le animo hoy, vea a su alrededor y vea cuánta gente necesitada hay, cuánta gente urge de un espíritu solidario. Que el ejemplo de la iglesia de Macedonia, de la iglesia de Filipo, de Tesalónica, nos motive a nosotros. Y que no nos excusemos en nuestra propia crisis, porque sí es cierta que la hay, pero hay otras en mayor crisis. Y como aquellos cristianos, podemos ir y colaborar, podemos ir y suplir una necesidad apremiante en esas familias. Que Dios nos ayude. Y al dar, recibimos. Al dar, nos sentimos útiles y eso nos ayuda a sobrellevar esta crisis. Que Dios nos bendiga abundantemente.